El segundo contenido del área de biología tiene como título Principales procesos energéticos de los seres vivos. Los seres vivos necesitan energía para sobrevivir y a través del presente contenido descubriremos cuáles son todas esas series de procesos por los que los seres vivos deben pasar para poder tener este proceso energético en su organismo y poder estar estables en el medio donde se desenvuelven. La fermentación es un proceso metabólico por el que pasan los microorganismos. Además, es un conjunto de reacciones enzimáticas donde una molécula es degradada a moléculas más simples. A este proceso se le llama catálisis y es necesario para la liberación de energía, lo cual necesitan los organismos. Por ejemplo, en la fermentación alcohólica vemos cómo el azúcar se transforma o se degrada en alcohol etílico y también en dióxido de carbono, y la glucosa se degrada en ácido pirúvico. Tipos de fermentación. Existen tres tipos: láctica, alcohólica y acética. La fermentación láctica ocurre en los tejidos animales, en ciertos protozoarios, hongos y bacterias. Un ejemplo de este tipo de fermentación es la acidificación de la leche. Ciertas bacterias, las lactobacilos, al desarrollarse en la leche, utilizan la lactosa, la cual es azúcar de leche, como fuente de energía. La lactosa, al fermentar, produce energía que es aprovechada por las bacterias y el ácido láctico es eliminado. La coagulación de la leche, la cual nosotros comúnmente conocemos como cuajada, resulta de la precipitación de las proteínas de la leche y ocurre por el descenso del pH debido a la presencia del ácido láctico. Por su parte, la fermentación alcohólica ocurre en los tejidos de las plantas superiores, en ciertas levaduras, en algunos hongos y en unas pocas bacterias. En este tipo de fermentación, el azúcar es degradado a ácido pirúvico, que es transformado en etanol y dióxido de carbono. El hombre utiliza este tipo de fermentación en la fabricación de bebidas alcohólicas y de alcohol comercial. En el caso de la fermentación acética, este tipo de fermentación interviene en las bacterias del género Acetobacter y consiste en la transformación del etanol en ácido acético. Esta reacción se produce por un proceso de oxidación en presencia de oxígeno. En esta fermentación se obtiene el vinagre del vino. Así que podemos ver cómo en estos tres tipos de fermentación ocurren diversos procesos o cambios de unos compuestos orgánicos o químicos a otros más simples o más complejos, queriendo decir entonces que a través de estos cambios de estos organismos se obtienen productos finales. La fermentación es muy importante ya que debido a la descomposición de compuestos orgánicos complejos a otros más simples, nosotros podemos digerir y podemos recibir de una manera más sencilla los alimentos y nuestro organismo puede asimilarlos de una mejor manera. Además de eso, la fermentación puede proveer al cuerpo vitaminas, minerales, hierro, zinc y calcio en diversos alimentos. Esto además aporta azúcares al cuerpo, los cuales permiten suministrarle al mismo suficiente energía para que nosotros podamos tener la fuerza suficiente y realizar las actividades cotidianas que realizamos día a día en nuestro medio. Por ejemplo, dormir, comer, caminar, correr, estudiar, procesar información, pensar, retener, obtener aprendizaje, entre otros. Es decir, que este proceso es importante porque brinda cualquier cantidad de energía y nutrientes al cuerpo, lo cual es vital para una función de calidad en nuestro ambiente donde nos desenvolvemos día tras día.
Otro proceso vital para la acumulación de energía en los seres vivos es el proceso de la fotosíntesis. Recordando que la fotosíntesis es un proceso químico a través del cual las plantas transforman moléculas simples tomadas del ambiente, en este caso agua y dióxido de carbono, en moléculas complejas ricas en energía, en este caso glucosa y otros azúcares, pasando por un proceso. En este proceso, el agua absorbida por la raíz llega a las hojas a través de unos tubos vegetales, los cuales son xilema y floema. Además de eso, el dióxido de carbono es absorbido por los estomas de las hojas. Luego, la clorofila en los cloroplastos de las hojas capta la luz solar y se activa. La energía de la clorofila rompe la molécula de agua y se libera oxígeno al ambiente. El dióxido de carbono se une al hidrógeno liberado por la ruptura de la molécula de agua y forma la glucosa. La glucosa es ese azúcar vegetal que le da nutriente y energía a la planta. La planta, siendo un organismo autótrofo porque se alimenta de su propio proceso energético, libera toda esta energía al ambiente y es lo que permite el proceso de respiración en el resto de los seres vivos. Entonces vemos cómo este proceso natural de la planta produce esta nutrición, lo cual le da ese proceso energético a la planta y también le da esa misma posibilidad al resto de los seres vivos de poder respirar y que ocurra este proceso de retroalimentación energética. Otro proceso presente en la fotosíntesis es la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa pasa por tres procesos: activación de la clorofila, cuando la clorofila contenida en los cloroplastos recibe la energía solar, los electrones pasan de los niveles de energía bajos a los altos. Vemos aquí un proceso de transformación. En esta fase, la clorofila funciona como vector de energía, es decir, que para que la planta pueda obtener este tipo de proceso energético, se necesita esta activación de este componente que es la clorofila. El número 2 es la ruptura de la molécula del agua. La energía liberada por la clorofila provee la fuerza necesaria para separar los elementos que constituyen la molécula del agua. Esta ruptura requiere una gran cantidad de energía y que esta, como se ha dicho, es suministrada por esta clorofila que se ha activado. La tercera es el exceso de energía transformado en el adenosintrifosfato. En esta fase luminosa de la fotosíntesis ocurre esta transferencia de energía que permite que sucesivas reacciones químicas ocurran en este proceso. Los cloroplastos contienen adenosintrifosfato y toda esta energía que se libera de la clorofila activada es utilizada para mantener las moléculas de agua. Por su parte, en la fase oscura, es suficiente la energía química que el cloroplasto ha acumulado en las moléculas de ATP. El resultado más importante de estas reacciones es la organización del carbono para formar glucosa. Este proceso se desarrolla en diversas etapas que constituyen un ciclo, donde átomos de carbono se unen para formar cadenas de glucosa. Significado biológico de la fotosíntesis. Es un proceso esencial a la vida, dado que a él se debe la transformación de las sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas. Hasta este punto nos mantenemos con todo el proceso de transformación de unas sustancias complejas a sustancias simples. Si la fotosíntesis no ocurriese, la vida en nuestro mundo se vería probablemente limitada a pocos grupos de bacterias. No existirían ni las plantas ni los animales. Los factores de la fotosíntesis, o sea, la clorofila, las coenzimas y la energía solar,
son las estructuras del puente. Respiración y liberación de energía. La respiración comprende todas las reacciones químicas celulares a través de las cuales se divide la glucosa y otras sustancias nutritivas, mientras la energía liberada es transferida a las moléculas de adenosintrifosfato, o mejor conocido con las siglas de ATP. Las sustancias que son utilizadas como combustibles, las reacciones de división, los productos que se forman, la cantidad de energía liberada, pueden ser diferentes en las distintas formas vivientes, pero la respiración es una función indispensable para la vida de todas las células. Recordando que en las células las mitocondrias son los organelos que permiten la respiración, y de esta manera los seres vivos pueden tener células vivas y mantener acción en cada una de ellas, las cuales le dan función y organización a los organismos. Fases de la respiración celular. En esta ocurren dos fases. La número 1 es la fase anaeróbica. Esta ocurre sin la intervención de oxígeno molecular. Se cumple esta fase fuera de las mitocondrias, a través de una compleja serie de reacciones en las que participan por lo menos dos enzimas. Una molécula de glucosa se divide en dos moléculas de ácido pirúvico. Por su parte, la fase aeróbica comprende dos series de reacciones. Requiere oxígeno molecular y con tales reacciones el ácido pirúvico se divide formando anhídrido carbónico y agua, y se libera una gran cantidad de energía. Este proceso entra en las mitocondrias y se une a un ácido con 4 átomos de carbono, presente en las mismas mitocondrias, para formar ácido cítrico, que tiene 6 átomos de carbono. Finalmente estudiaremos el transporte de energía. ¿Qué pasa con la energía? ¿Qué sucede con la energía liberada por la glucosa en la respiración? Una parte se dispersa como calor. En los animales de sangre caliente, el calor sirve para mantener constante la temperatura del cuerpo. El resto de la energía se acumula en el adenosintrifosfato o ATP para hacer frente a las actividades celulares tales como síntesis de polisacáridos, grasas y aceites, síntesis de los ácidos nucleicos y de las proteínas, transporte activo, división celular, contracción muscular y transmisión de los impulsos nerviosos. Gracias a la fotosíntesis, gracias a la fermentación y a la respiración celular, los organismos vivos pueden pasar por una serie de transformaciones de compuestos orgánicos e inorgánicos, los cuales son vitales para que sus organismos puedan obtener la energía necesaria y ellos puedan desenvolverse en el medio. Espero que este contenido haya sido de provecho para cada uno de mis estudiantes y que puedan obtener el mejor aprendizaje. Gracias a la fotosíntesis, gracias a la fermentación y a la respiración celular, los organismos vivos pueden pasar por una serie de transformaciones de compuestos orgánicos e inorgánicos, los cuales son vitales para que sus organismos puedan obtener la energía necesaria y ellos puedan desenvolverse en el medio. Espero que este contenido haya sido de provecho para cada uno de mis estudiantes y que puedan obtener el mejor aprendizaje.